Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Gracias por el favor de su atención y por acompañarme en este su programa Ríos de Dios Ministerios a través de Facebook y de YouTube, y también para los que nos están escuchando en las distintas plataformas de podcast con el título Reflexionando a Tiempo. También les enviamos un saludo muy especial. Gracias por acompañarnos en esta serie de personajes bíblicos, grandes personajes de la Biblia, que creo que hay muchísimo material del que podemos nosotros aprender. Hay muchos personajes en la Biblia del quien podemos tomar lecciones muy objetivas y que nos pueden ayudar. Y como verá usted, pues apenas estamos en Génesis y seguimos viendo más personajes. Uno de ellos es Sara, la segunda mujer que tomamos en cuenta en estos personajes de la Biblia, y muchas otras benditas mujeres también que aportaron enseñanzas extraordinarias. Pero Sara la podemos ver en el libro de Génesis, y bueno, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 25 podemos ver que se menciona a Sara. También la podemos ver que se menciona en el libro de Isaías, en el capítulo 51, en Romanos capítulo 4, en el capítulo 9 también, en Hebreos 11, cuando se enlistan a los héroes del Salón de la Fama de la Fe, y también en Primera de Pedro capítulo 3, ahí donde podemos ver que se menciona a Sara, pero especialmente en la historia de su vida, que está en Génesis del 11 al 25. Y bueno, Sara se casó con Abraham en Ur de los Caldeos. Primero se llamaba Saraí y después Dios le cambió el nombre de Sara. Saraí significa princesa, y Dios le cambió el nombre de Sara, que significa reina. Y Abraham también se le cambió el nombre, Abraham, que significa padre, y Abraham significa padre de multitudes, que podemos ver que también a él se le cambió el nombre junto con su esposo de Ur de los Caldeos. Se traslada a Canaán. Es esposa, madre y ama de casa. Es la ocupación que tiene Sara. Bueno, pues el papá de Sara es Taré, su esposo Abraham, y tenía medios hermanos como Nacor y Harán. También se menciona a Lot, su sobrino, y a Isaac, su hijo. Estos son los familiares de Sara. ¿Cuáles son los puntos fuertes y los logros que podemos ver en Sara, y cuáles son sus debilidades y sus errores? Pero para esto, no sé si usted en alguna ocasión ha tenido la necesidad de esperar una respuesta o de esperar el cumplimiento de alguna promesa, y eso es difícil. La verdad que es difícil estar esperando que se cumpla algo que se nos ha prometido, o que llegue a suceder algún evento del cual tenemos alguna expectativa. Y bueno, una de las formas en que a veces nos enfrentamos a una espera que sea larga, o quizá a veces también corta, es cuando comenzamos a ayudar a Dios para que se cumpla esa promesa, y ejercemos un plan de acción, como le digo, entre comillas, pretendiendo ayudar a Dios. Eso fue lo que le pasó a Sara. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar descendencia. Le dijo: haré de ti una nación grande. Dios le prometió que le iba a dar un hijo del cual iba a nacer toda una nación. Entonces Sara, pretendiendo ayudar para que se cumpla esta promesa, le aconseja a Abraham y le dice: tal vez esta promesa te la dio a ti, Abraham, tú como padre, pero tal vez no sea yo quien sea la mamá de ese hijo que Dios te está prometiendo. Incluso cuando Sara recibió la noticia de que ella iba a ser mamá, se rió, no tanto porque no creyera que Dios pueda hacer cosas grandes, sino se ríe porque duda de que sea a través de ella que se cumpla
esta promesa. Y entonces, y Sara le aconseja a Abraham, allégate a la criada Agar que tenemos y ten un hijo con ella para que se cumpla esa promesa. Después nosotros vemos que vienen consecuencias muy, muy drásticas, eso lo vamos a ver más adelante, y vemos que Dios le dice a Abraham, no es la hija de esta criada, de esta sierva que tú tienes, es un hijo que tú vas a tener con Sara, tu esposa, con Sara, tu mujer. Y bueno, pues nosotros vemos aquí que el plan de haber tenido un hijo con otra mujer se desarrolló de una manera maravillosa al principio, pero conforme pasa el tiempo, nosotros vemos que Sara se arrepintió después de haber, por muchas ocasiones, de haber dado ese consejo, porque después esta mujer, la criada, se burla de Sara, y luego después, cuando nace Isaac, el hijo de Sara, vemos cómo Ismael, el hijo de Agar, hace escarnio contra él, y todo fue por causa de que Sara quiso adelantarse a los procesos de Dios, quiso adelantarse al cumplimiento de la promesa. Y muchas veces a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Nos desesperamos, creemos que no se cumplirá el sueño o la promesa que Dios nos ha hecho, y tratamos nosotros de dar un impulso, de dar un empujoncito, de ayudar de alguna manera, y de repente nos damos cuenta que todo nos sale mal. Y es lo que pasó precisamente con Sara. ¿Y cuáles son los puntos fuertes y los logros? Bueno, fue intensamente fiel a su hijo, amó a su hijo de manera extraordinaria, llegó a ser la madre de una nación, y es también antepasada de Jesús, parte de la línea mesiánica. Fue una gran mujer de fe también, y fue la primera que se menciona, como les decía, en el Salón de la Fe de Hebreos capítulo 11. Los errores que cometió y sus debilidades es que le fue difícil creer en la promesa de Dios. Y bueno, también podemos ver que intentó resolver las situaciones y los problemas por su cuenta sin consultar a Dios. Y como le digo, a veces nos pasa a nosotros que tratamos de resolver los problemas con nuestras propias fuerzas, y después esto se convierte en una bola de nieve que se va acrecentando cada vez más y más, hasta que pedimos el auxilio y el socorro de lo alto, y dejamos que Dios empiece a acomodar las cosas que a veces nosotros hemos provocado, cosas que nos perjudican. Nosotros vemos también que Sara trató de cubrir sus propias faltas culpando a los demás, como otros personajes que hemos visto en la Biblia. Y en Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y nosotros vemos que Sara tuvo que esperar hasta los 90 años de edad para tener un bebé. Y en esa edad, ya muy madura, muy anciana, Dios cumple su promesa. Cuando Dios le dijo finalmente que iba a tener un hijo propio, nosotros vemos que ella pues se rió, porque pues no pensaba que ella pudiera tener un hijo. Pero luego después vemos que Dios le reprendió por esa risa, y vemos que ella le dice: no me estoy burlando de lo que tú me estás prometiendo, no, al contrario, estoy contenta por lo que me estás diciendo. Pero bueno, vemos que Sara finalmente tiene este hijo. Usted y yo debemos ser pacientes para esperar la promesa de Dios. Cuando Dios nos hace una promesa, no intente usted acelerar los tiempos, no intente usted con sus propias fuerzas
contribuir para el plan y el proyecto que Dios tiene perfecto para nuestras vidas. Usted espere confiadamente en el Señor y permita que Dios obre, permita que Dios cumpla su plan en nosotros, y nos vamos a dar cuenta que si lo hacemos de esta manera, nosotros nos vamos a librar de muchos sinsabores, nos vamos a librar de muchos problemas cuando esperamos que Dios obre en nuestras vidas. Dice la Biblia en Lamentaciones capítulo 3, versículo 24: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno es que usted y yo esperemos. Bueno es que usted y yo confiemos en que Dios lo puede hacer mucho mejor que nosotros. También dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo hará. Si Él habló, su palabra se cumplirá. Así que aprendamos de Sara, cómo ella tuvo que aprender esta lección en su vida de que era necesario esperar el cumplimiento de la promesa de Dios. Oramos al Señor, y si usted tiene en estos momentos alguna situación difícil en su vida y usted tiene la necesidad de esperar en Dios, hágalo confiadamente, que tarde que temprano Dios va a cumplir su promesa en usted. Padre, te damos muchas gracias por esta gran oportunidad que me das de compartir esta palabra. Y te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a ser pacientes y esperar en silencio tu salvación. Esperar confiadamente en tus promesas, porque tú lo cumplirás, Señor. Así como lo has dicho y lo has hablado, cumplirás tus promesas en nosotros. Padre, y te pido que nos ayudes a no caer en la tentación de quererlo hacer con nuestras propias fuerzas. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios. Amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga, y nos vemos en la próxima entrega.